Bueno, como lo comentábamos más temprano, vamos a la columna semanal de Hernán Zorrilla, la columna agrícola de Hernán Zorrilla, compañero de Rurales y el País y Valor Agregado. Hernán, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en este caso, planteando el tema de un poco esta cosecha de soja y maíz que vamos dejando atrás y un poco el avance de la siembra. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buen día, el gusto de estar contigo, con toda la audiencia. Como vos decís, una cosa va de la mano de la otra, porque fundamentalmente por las demoras en las cosechas es que también se han generado algunas demoras en lo que son las siembras de agricultura de invierno, de colza, de trigo y de cebada, porque conocido ella por toda nuestra audiencia y nuestro público que la mayor parte de las chacras de invierno se hacen con un cultivo de verano como antecesor, fundamentalmente lo que tiene que ver con soja y maíz. En una zafra de verano que no es ninguna novedad mencionar que va a ser especialmente complicada en cuanto a las pérdidas, en cuanto a los rendimientos muy bajos y también alguna estimación de lo que pueden ser las pérdidas económicas. No sería para nada descabellado pensar que va a ser la peor cosecha desde que se lleva un registro en cuanto a lo que es la agricultura de verano, los cultivos de secano, soja y maíz, también algo de sorgo y girasol, pero fundamentalmente soja y maíz, que son los dos principales cultivos, y especialmente la soja, que es el principal cultivo en superficie de nuestro territorio. Es muy difícil pensar, Luis, que en soja los promedios superen los 1.000 kilos por hectárea, porque conocemos de algunas chacras en zonas del norte del país, más del litoral norte, alguna parte de Río Negro, de Paysandú, donde las lluvias fueron un poco mejores, o también partes del este del país donde se pudieron obtener cosechas que por lo menos permitían hacer algún peso o cubrir con los costos, pero la zona núcleo del país, la zona del litoral, fue muy crítica la situación. Aquellas chacras que no se enfardaron, no se ensilaron, no se pastorearon y se pudieron cosechar, ya sea para cumplir con las aseguradoras o para poder intentar cubrir algo de los costos, fueron muy pobres en cuanto a su rendimiento, de 200, 400, 600 kilos por hectárea. Por tanto, en el promedio general es difícil imaginar que se superen los 1.000 kilos por hectárea. Y en maíz también, incluso te diría que fue peor, con más chacras abandonadas todavía y un promedio que probablemente no supere los 2.900 kilos, 3 toneladas ahí por hectárea, considerando entonces una pésima zafra para el maíz, sobre todo maíces de primera completamente perdidos que, bueno, en el promedio final generan esta afectación. Y para estimar algunos números, Luis, hay que ser bien delicado con estas cosas, lógicamente, porque hasta que no se cierre la zafra y hayan números oficiales, es muy complicado andar hablando de rendimientos o de cifras como algo totalmente corroborado, pero no sería extraño pensar tampoco que en impactos directos en la agricultura de secano, sin contar impactos indirectos y sin contar algunos otros rubros de la agropecuaria, las pérdidas se acerquen a los 1.000 millones de dólares, lo cual, bueno, indudablemente, así como la zafra pasada hablábamos de una cosecha espectacular, bueno, esta va a tener un cimbronazo realmente importante en toda la cadena productiva, ¿no? Claro, realmente una afectación importante y también todo este retraso, lo comentabas tú en el comienzo en cuanto a la campaña de verano, también incidió sobre las siembras ahora de cara al invierno, que igualmente hay cultivos que están en buena fecha. Claro, Luis, porque los productores, indudablemente, y sobre todo los de la zona del litoral del país, que probablemente fue la zona núcleo de la agricultura, que seguramente fue la zona más afectada, ya están pensando en poder realmente pasar de página en lo que fue la agricultura de verano y enfocarse en los cultivos de invierno. Pero aquí también se está generando un problema, ya que las lluvias que hubo en marzo, lejos de ayudar a los cultivos que venían muy golpeados, como que los reverdecieron y alargaron un poco el ciclo de los mismos. También la ausencia de heladas ha complicado la recta final del ciclo. Normalmente las heladas apuran esta recta final del ciclo, valga la redundancia, sobre todo en soja. Por tanto, se extendió todo un poco más, las cosechas se están haciendo más largas, ya estamos pisando el mes de junio y todavía hay productores que no han levantado su soja, una soja que además no va a tener buenos rendimientos, por tanto el productor lógicamente empieza con la ansiedad de poder realmente terminar esto de una vez por todas para poder entrar con las siembras de invierno. Y bueno, y esto indudablemente también complica lo que son las decisiones por las fechas de siembra de invierno. Vos me decías recién que hay productores que tienen ya algunas chacras implantadas, y es cierto, los productores que pudieron ya cosechar las chacras de verano, ya pudieron sembrar una colza fundamentalmente, que es lo que se siembra primero, para después entrar con trigo y cebada, cebada y trigo, pero hay muchos otros que están en esta situación que te estaba comentando. Las lluvias de marzo demoraron un poco todo, atrasaron un poco todo, entonces se está a la espera de poder finalmente terminar de cosechar esta pobrísima campaña de verano para poder entrar
con la agricultura de invierno, que hace varios años ya que está brindando un buen negocio a los productores. Pero también, Luis, mencionarte otro problema que está habiendo en aquellas chacras donde se pudo cosechar lo del verano, que es la ausencia de lluvias. Bueno, afortunadamente parece que en estos días hemos tenido alguna agüita en distintas zonas del país que pueden permitir una ventana de siembra, pero los productores estaban sembrando en seco, jugados a algún pronóstico, o incluso empezando a hilar fino, porque fundamentalmente estos dos problemas que te estaba diciendo, de no poder liberar las chacras con las cosechas de verano, y en las chacras que están liberadas y que ya se puede sembrar, la ausencia de humedad, empiezan a hacer que la decisión de siembra de invierno sea mucho más complicada, porque también después de una zafra de verano difícil hay que pensar bien cuál es el esquema de agricultura que se va a realizar en trigo, colza o cebada. Por tanto, un panorama complicado, o un panorama en el cual se requiere de mucho estudio y de decisiones de los productores, con una expectativa de siembra de invierno que va a descender, sobre todo en colza frente al año pasado, pero que de todos modos, como te venía mencionando, Luis, es una buena opción para los productores. Ya en los últimos 3 años hubo rendimientos muy buenos, precios muy buenos, y bueno, el descenso también de la colza muestra un poco la sanidad de la cadena, porque se hicieron 350.000 hectáreas el año pasado, entonces por motivos agronómicos y también de negocio, seguramente baje. El trigo seguramente vuelva a subir, y es bastante probable que se posicione nuevamente como el principal cultivo de invierno en superficie, y la cebada probablemente suba también, ajustando los planes en malterías, pero lógicamente estaremos ampliando e informando aquí en el programa qué es lo que sucede con la siembra de invierno, pero ante este panorama de los retrasos en las cosechas, la ausencia de humedad, las fechas y también las condiciones de negocios, empieza a ser un panorama en el cual el productor tiene que analizar bien y estudiar bien a la hora de decidir su esquema agrícola de aquí hacia adelante. Bien. Hernán Zorrilla, de Rurales El País y Valor Agregado, muchísimas gracias por el tiempo, como siempre. Gracias a vos, Luis, te mando un abrazo.